Hola, bendiciones. Les saluda el apóstol Julio García del Ministerio Impactando Naciones acá en esta hermosa nación de Guatemala. Y es una bendición de verdad esta noche poder estar en este tiempo que el Espíritu Santo nos permite, porque creemos que a través de lo que esta noche vamos a presentar, el tema que vamos a manejar, va a ser de grande bendición para todos aquellos que van a vernos, ¿verdad? Por la página de Impactando Naciones. Y es para mí un enorme privilegio estar acompañado de la profeta Bárbara Santana. Ella viene del estado de Florida, Estados Unidos, del ministerio Quebrantando Yugos. Y de verdad estamos muy también admirados porque es una mujer que tiene 30 años de ministerio, ¿verdad? Y pues es nuestra invitada especial, ¿verdad? Esta noche para poder compartir con nosotros el tema Descubriendo mi propósito. Amén, amén, Amén. apóstol. Saludos, bendiciones a todos. Es un honor, un placer poder compartir con ustedes a través de este espacio tan hermoso, de esta primicia maravillosa, y me siento regocijada de compartir con ustedes en esta hora. Amén. Así que sea bienvenida, amada profeta, y en realidad, pues ha nacido, ¿verdad? En nuestro corazón ese tema tan trascendental, ¿verdad? Descubriendo mi propósito, porque yo creo que tanto usted como yo hemos viajado a muchas naciones y nos hemos dado cuenta de la carencia que hay dentro del reino de Dios. Este, gente, jóvenes, ¿verdad? Específicamente jóvenes que descubran su propósito, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que Dios no nos ha llamado a encerrarnos en cuatro paredes, ¿verdad? Así es. Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida y creo que el Señor nos la puso en el camino y quién mejor que usted que tiene una trayectoria ministerial y que de muy jovencita pues aceptó a Cristo en su corazón, hoy nos puede compartir, ¿verdad? Este tema tan especial, descubriendo Claro, mi propósito. claro, apóstol, claro. Un tema muy interesante y considero que es un tema muy importante ahora mismo para nuestra juventud. Yo nací en un lugar un poco difícil y luego pues tuve un historial de vida muy tremendo, pero me convertí a temprana edad, eso de los 20 años. Gloria a Dios. Y pues claro está, siempre digo que a veces nuestra juventud no entiende todavía propósito, porque de la única manera que nosotros podemos encontrar propósito es entendiendo que fuimos creados con Él. Fuimos creados con un propósito. Pero muchos de nosotros no podemos entender eso hasta que lleguemos a una edad un poco mucho más avanzada. Y nada, yo me convertí a los 20 años de edad y Dios fue trabajando en mi vida, haciendo cambios, transformaciones, muchas cosas bonitas, pero descubrir ese propósito honestamente se nos hace un poco difícil a la juventud en ese tipo de edad. Claro está, si tiene una buena guianza paternal y si logra construir o llegar a un lugar donde está Dios, definitivamente pueden encontrar ese propósito, ya que nosotros tenemos que entender también que nosotros fuimos creados con propósito. El propósito no es, a veces pensamos que nuestro propósito está solamente en hacer dinero o que llegamos a la tierra para trabajar o para estudiar o para casarnos, sino Tener que hijos. a tener hijos, sino que el propósito va mucho más desde la eternidad Sí. y deberíamos de buscar la forma de descubrirlo, pero realmente no se hace tan fácil, ¿verdad? Cuando uno pues está en esa edad tan joven. Sí, amada profeta, yo creo de que uno de bueno, algunos jóvenes en estos tiempos a veces, se hacen la pregunta, ¿verdad? De qué significa realmente vivir con propósito según Dios. Amén. Bueno, yo creo definitivamente que eh, como le dije, vivir con propósito según Dios, ¿verdad? No es nosotros lograr éxito.
A veces pensamos que esta sociedad o en estos tiempos nos han enseñado de que vivir una vida con propósito es tener algún tipo de éxito o tener números que nos siguen o tener fama o estar en plataformas altas. Pero el propósito de Dios va mucho, mucho más allá de eso. O sea, en otras palabras, cuando nosotros hablamos del propósito de Dios, tenemos que entender que esto es algo que fue fundado desde antes de la fundación del mundo. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo a ti te conocí. Yo a Wow. ti te santifiqué, yo a ti te escogí. Entonces, para nosotros poder caminar o realmente vivir en el propósito de Dios, tenemos que entender que es Dios el que tiene el propósito. Dios fue el que lo dio desde el principio. Y es como si ahora mismo este micrófono, nosotros tenemos este micrófono aquí, y si buscásemos cómo funciona este micrófono, porque no entendemos el micrófono, tendríamos que buscar el manual para este micrófono. ¿Quién Exactamente. construyó este micrófono? ¿De dónde salió este micrófono? Tendríamos que buscar el manual. Entonces, para poder vivir una vida en Cristo, en una vida con un propósito según Dios, tendríamos que ir al manual, ¿verdad? Tendríamos que ir al diseñador de nuestro propósito. Sí, amada profeta, y yo creo que el manual lo tenemos todos en las manos, en la palabra de Dios, ¿verdad? Está accesible. Está muy accesible. El problema es de que a veces la juventud del tiempo de hoy no tiene tiempo para ver ese manual, para Correcto, leer ese manual, y por eso es correcto. de que el propósito de Dios no se acelera en su vida. Sí, así Entonces, es. ese es uno de los, creo, de los lineamientos, ¿verdad? Para poder uno vivir su propósito en Claro, para Dios. vivir ese propósito no es realmente algo que hacer, sino es descubrir lo que Dios depositó en nosotros para traer a esta tierra. Yo siempre digo que el propósito de Dios está tan escondido muchas veces dentro de nosotros y nosotros no nos damos de cuenta porque estamos muy afanados con la vida, afanados con los estudios, con las universidades, con lograr ser alguien en la vida, con tanto entretenimiento que tenemos que nos impide descubrirnos a nosotros mismos y ver qué realmente Dios ha depositado desde antes de la fundación en nosotros para nosotros poder aportar a esta tierra. Y muchas veces parece escondido, pero a veces está ahí justamente, simplemente que no tenemos el tiempo para verlo cara a cara. Sí, y es muy importante, creo, de que en estos tiempos, ¿verdad? Yo también pienso como apóstol y pastor de que a veces eh, la juventud o las personas que han aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, a veces también nosotros influimos mucho para poder enseñarles a descubrir su propósito en Dios, ¿verdad? Porque creo que en las iglesias se hacen un sinfín de actividades y a veces se olvida el verdadero, ¿verdad? El verdadero propósito, ¿no? Se les enseña a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el consejo de Definitivamente, usted esta noche para poder... definitivamente. Como le dije, yo antes de venir al Señor, y yo me convertí a la edad de los 20 años, pero antes de eso tenía propósito, pero yo no lo había descubierto. Entonces, cuando lo descubro, cuando vengo al Señor. Por eso le dije, hay que buscar el manual. Que yo les recomiendo a ellos que busquen de Dios, que de alguna manera u otra doblen sus rodillas ahí en sus cuartos, doblen sus rodillas ahí en sus recámaras y le digan al Señor, Señor, yo necesito que tú me reveles por qué yo nací en esta tierra, cuál es el propósito por el cual tú me pusiste en el vientre de mi madre. Luego de eso, yo les recomendaría buscar un lugar de adoración, un lugar donde ese propósito se pueda multiplicar, ese propósito alguien, un mentor, un pastor, un líder pueda visualizar qué propósito tú cargas para desarrollar ese propósito de vida. Qué bendición, ¿verdad? Porque en realidad, hoy tenemos a veces iglesias llenas, ¿verdad? Iglesias llenas con mucha gente que tiene propósito, pero lamentablemente hay gente que se muere y nunca descubre su propósito. Yo creo, amada profeta, que también, para uno descubrir el propósito en Dios, también tienes que tener identidad, Correcto, ¿verdad? correcto.
Correcto. Eso que acaba de decir usted es muy impresionante. A mí siempre me impresiona ese tema de cuando uno pasa por un cementerio, poder pensar y visualizar que hay millones de almas, jóvenes como adultos, que los ha visitado la muerte y le ha llegado su día. Y usted pasa por allí y usted sabe que ahí hay muertos, sueños muertos, deseos muertos que nunca se lograron. Y siempre digo algo, hay algo muy doloroso en la vida y es llegar a venir a hacer algo y morirte sin nunca lograrlo. Santo, wow, tremendo, ¿verdad? Yo creo que ese es el fin de este programa, ¿verdad? Para que la gente que nos va a estar viendo a través de las redes sociales hasta donde podemos llegar, ¿verdad? A nivel internacional con este tema, pues despierte, ¿verdad? Despierte y que sepa de que fuimos creados con propósito y que tenemos que descubrir ese propósito, ¿verdad? Y yo creo de que también usted en la trayectoria del ministerial, usted tiene mucho que hablarnos, ¿verdad? Porque yo siempre digo, a veces la gente ve hoy tu gloria, pero no conoce tu historia, ¿verdad? Y hay una historia detrás de una gloria que contar, ¿verdad? Entonces, nos gustaría escuchar, ¿verdad? Que usted prosiguiera, cómo descubrió su propósito, al cuánto tiempo y Claro. de qué manera. Bueno, como le dije, yo entré a una congregación hermosa, me dejé pastorear, me dejé dirigir por un padre espiritual. Y ahí estudiando, entré en institutos bíblicos, entré en conferencias, en talleres. O sea, mi corazón estaba dispuesto para poder ver aquello que Dios había depositado en mí. Recuerde que vengo de una infancia y una juventud muy dolorosa. Así que cuando me convertí al Señor, yo le dije al Señor, yo no me quiero quedar sentada, yo no quiero ser una inútil. A mí me gustaba mucho el mundo, le digo la verdad, me gustaba el mundo, me gustaban las cosas del mundo. Entonces, al yo venir al Señor, yo le dije, tú tienes que hacer algo muy poderoso dentro de mí, tienes que llenarme con algo más fuerte que lo que el mundo me ofrece, porque si no voy a estar entre dos aguas. Ahí fue cuando recibí esa llenura del Espíritu Santo, me dejé dirigir por el liderato en el que estábamos allá en la congregación, comencé a buscar a Dios fielmente, fuertemente, rodearme de personas que me dirigieron, me encaminaron, me enseñaron. Y de ahí comencé a ver a Dios moverse de una manera especial. Una mujer que viene de sitios pobres, comencé a viajar. Dios me comenzó a abrir puertas en la Amén. radio, en la televisión. Dios comenzó a hacer cosas grandes en las naciones. O sea, fue un expandimiento total, pero fue porque me dejé procesar. Hay que dejarse procesar, hay que dejarse desarrollar y educar en el lugar donde tú decides ir para que te procesen y te puedan maximizar ese propósito de vida que tú cargas. Qué bendición, ¿verdad? Escuchar eso porque yo creo de que usted daba un punto clave, ¿verdad? Aparte de que la obediencia es parte fundamental, ¿verdad? Y el permanecer uno, dejarse guiar, porque a veces muchos quieren descubrir su propósito sin tener un mentor, sin tener un tutor, alguien que esté, o un padre espiritual, ¿verdad? Y, y a veces en desobediencia quieren descubrir su propósito y nunca nunca va a ser así, ¿verdad? Porque los personajes bíblicos en los cuales Dios cumplió sus propósitos fueron personajes, ¿verdad? Que obedecieron a Dios, que propusieron, por ejemplo, si hablamos de juventud, un Daniel que cuando llegó a Babilonia, ¿verdad? Dice el capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 8 y Daniel propuso, ¿verdad? O sea que hay que proponer entonces, ¿verdad? Que vengan cambios a la vida de uno para que el Correcto. propósito de Dios se lleve a cabo y se acelere en la vida de uno. Correcto. Y dejarnos guiar. Definitivamente tenemos que dejarnos guiar por gente que sabe, por gente que tiene edad, por gente que es mayor, que ya han vivido experiencias, que han pasado por un camino que nosotros todavía no hemos atravesado. Mucha gente, muchas veces la juventud es un poco, nosotros decimos en Puerto Rico, cabeza dura, ¿verdad? Que ellos se creen que lo saben todo, a mí nadie me puede dirigir, nadie me puede enseñar. Pero si de verdad hay gente y hay jóvenes en este lugar que están deseosos de ver el propósito divino de Dios en su vida, necesitan guianza.
necesitan un mentor, necesitan un pastor, necesitan un líder que los dirija, que los enseñe. Y de igual manera, amado apóstol, no solamente necesitamos eso, necesitamos nuestro círculo, la gente que nos rodea a nosotros. Necesitamos tener personas a nuestro alrededor que crean en nosotros, que no nos Amén. señalen nuestro pasado y que nos minimicen, como hicieron los hermanos de David. ¿Dónde están tus pequeñas ovejas? Tus pocas ovejas, gente que crea en nuestro ministerio, gente que no lo cele, sino que crea en nosotros. Tanto el liderato, el mentor nos va dirigiendo en ese crecimiento, pero juntamente con eso, la gente que está en nuestro círculo, las amistades que tenemos, la gente que nos rodea nos impulsa a llegar a hacer algo más. Amén, así Eso es. es muy, muy, muy Muy importante. importante, sí. ¿Verdad? De que creo de que necesitamos rodearnos de gente como Juan el Bautista. Que cuando Jesús vino, él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca, ¿verdad? Correcto. Y Porque, necesitamos gente como Elías con Eliseo. Necesitamos gente como David con Jonatán. Gente que crea en tu propósito. O sea, cuando nosotros miramos la historia de David con Jonatán, es algo maravilloso porque vemos dos jóvenes prácticamente y uno de ellos sabe que está en posición de liderato, que es el próximo a ser rey, pero él reconoce, hey, yo puedo ser rey, pero este es el ungido. amén. A este ungió Dios. A este fue el que señalaron, a este fue el que llamaron. Se quita su capa, se quita todas sus almas y se las entrega a él. Qué bonito que podamos tener amistades a nuestro lado, jóvenes a nuestro lado, gente a nuestro lado que vean en nosotros que Dios nos ha ungido, que Dios nos ha llamado y que es nuestro tiempo de progresar. Qué bendición de verdad escuchar eso, pero también amada profeta, estando en este mismo tema, ¿verdad? Yo creo de que en la trayectoria ministerial de usted, bueno, yo lo viví así, ¿verdad? Nunca tuve un Jonathan que me apoyara, sino fue todo lo contrario. A veces ¿por qué a veces no se descubren los propósitos en los jóvenes o en las personas aún mayores, ¿verdad? Adultas dentro de nuestras congregaciones? Porque a veces hay celo ministerial. Correcto. Hay celo ministerial en lugar de ayudarlos, como que como a veces no tomamos la decisión como un burro, ¿verdad? Y un Caleb de traer una piedra y ponerla para que descanse nuestro líder y ayudarle y levantarle las manos, sino traemos la piedra para ponérsela encima, Correcto. ¿verdad? Correcto. Y en este tiempo se mueve también eso, ¿verdad? Eh, Tal vez otra de las preguntas, aprovechando también, sería, hay cosas que pueden impedir que una persona descubra su propósito. Claro, claro. Hay muchas cosas que podrían impedirlo, definitivamente. Una de las cosas que podría impedir que tú encuentres tu propósito, literalmente, es no creer en ti, no creer en ti. Wow. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el 99.9% de las veces, nosotros sí tenemos ya dentro de nosotros. Es como un software, es como una programación que ya Dios puso dentro de nosotros, pero nosotros mismos no creemos en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos muchas veces somos nuestro peor juez. Nosotros somos los primeros que nos señalamos, señalamos nuestras faltas, señalamos nuestros errores. Ay, yo soy muy joven, ¿verdad? Yo no puedo hablar, yo no lo puedo hacer, alguien más lo puede hacer mejor que yo. A veces nos comparamos con otras personas, a veces nos limitamos pensando que no podemos llegar a ese nivel por nuestro pasado, por nuestro pecado, pero muchas veces también es miedo al fracaso. Mucha gente no se atreve a hacerlo por el miedo al fracaso. Entonces, hay muchísimas cosas que pueden impedir que tú no logres con eso. También el pecado, Sí, claro. el desear. La Biblia dice, declara la palabra del Señor, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la mayoría de nosotros los jóvenes, la mayoría de nosotros los jóvenes, a veces nos dejamos llevar por esos deseos de nuestros corazones. Y esos deseos del corazón, evidentemente, no son precisamente los deseos del destinos de Dios. Lo que significa
que si nos dejamos llevar por los deseos de nuestro corazón, podría llevarnos a un lugar que no es el propio, no es el destino profético que Dios diseñó para nosotros. Así que definitivamente la mayor impedimento diría yo que somos nosotros mismos. Nosotros, sí. Nosotros mismos seremos nuestro mayor impedimento. Pero dentro de eso, pues hay muchísimas cosas, ¿verdad? También de las cuales podríamos haber. Por eso creo que no podemos perder el tiempo, no podemos perder más días. Tenemos que descubrirnos, tenemos que silenciar el ruido de afuera para que ese propósito no tenga impedimento ninguno. Amén. Entonces creo que el desafío para todos los que nos van a estar viendo sería creer en nosotros mismos, ¿verdad? Definitivamente. Vencer eso porque yo he escuchado de jóvenes, ¿verdad? Que aún la familia de donde viene, ¿verdad? Ese es un impedimento para decir, ¿cuándo lo voy a lograr? Mire, apóstol, le voy a decir algo para toda esa juventud que nos está viendo, que a veces piensan que no pueden. Yo vengo de una familia donde nadie era creyente, nadie era cristiano. Entonces, cuando yo me convierto, mi abuela es hechicera para ese tiempo. Toda mi familia no conocía al Señor. Mi madre, cuando yo vine a los pies del Señor, me dijo, tú te convertiste a esos, aleluya. Tú vendiste a las hijas de María. Yo era muy paricera, me gustaba el party, yo me trepaba en las mesas, yo bailaba, yo me amanecía, yo bebía tequila strike, hacía tantas cosas. Entonces, mi propia familia fue la primera que me hizo la oposición para yo no seguir fluyendo en las cosas del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que para esa juventud que quizás nos esté escuchando y dicen, yo no puedo hacer eso, ¿cómo yo voy a lograr el propósito de Dios si yo vengo de tal barrio, o yo vengo de un lugar pobre, o yo no tuve padre, o mi madre no me respalda, o tengo amistades que me dan de codo? Ey, esto es una decisión de vida. Claro. O tú te mueres sin propósito, o tú cumples tu propósito en contra de todo, incluyendo muchas veces la gente que nosotros amamos y nos rodea. Sí, claro, porque yo he oído también a veces testimonios jóvenes con quienes hemos hablado de que han sido rechazados por su propia familia, ¿verdad? Madres que a veces le han dicho a sus hijos, prefería verte en una discoteca que verte metido con esos locos, ¿verdad? Entonces, era lo que usted decía, decisión, ¿verdad? Una decisión. Determinarse. Este podcast yo diría que es para una decisión de vida. Amén. O te mueres sin propósito, o lo descubres y lo manifiestas en la tierra. Porque le voy a decir algo, apóstol. Yo he descubierto, a mí me gusta estudiar mucho la psicología, y la psicología especifica y dice que la mayoría de nuestra juventud que está atada por la depresión, por la tristeza y por la ansiedad, la mayoría de ellos es porque precisamente su alma está gritando dentro de ellos y está a gritos diciendo, hey, tú viniste a esta tierra a cumplir algo, ¿sabes qué? Tú no lo estás cumpliendo. Entonces hay un choque entre el alma y el ser que está aquí en esta tierra por no haber cumplido lo que Dios decretó que había que cumplir. Mucha gente está en depresión, pero es por no cumplir. Mucha gente se está matando, jóvenes se están quitando la vida porque no encuentran propósito de vida. El día que lo descubran, serán felices y sentirán que vinieron a esta tierra verdaderamente con un propósito divino. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Qué bendición, y en realidad, cuando nosotros vemos también bíblicamente, ¿verdad? Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿verdad? Bíblico, si hablamos de Gedeón, ¿verdad? Ujú. Gedeón desde el vientre de su madre tenía propósito, palabra profética, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué hizo que se desenfocara en su propósito? Ver lo que estaba sucediendo en su familia, en el pueblo de Dios. Los madianitas llegaban y aunque ellos escondían sus cosechas, sus dinero, todo lo que era necesario para la familia, ellos llegaban y les robaban todo, ¿verdad? Cuando era el tiempo preciso para recoger su cosecha. Exactamente. Entonces, cuando se le aparece el ángel, ¿verdad? Y le dice, Dios te bendiga, ¿verdad? Me llama mucho la atención, varón
esforzado y valiente. Dos cualidades tremendas, ¿verdad? Sí, y yo valiente, pero si yo estoy escondido y tengo miedo, ¿cómo soy valiente, Dios? Bueno, porque Dios veía ya el propósito, el destino profético en su vida de antes que él pudiera verlo. Sí, yo creo que este tema va a ser de grande bendición para todos los que van a estar viendo, van a estar viendo a nivel internacional, ¿verdad? Eh, y queremos entonces esta noche, amada profeta, agradecer a Dios por su tiempo. Bueno, de hecho es su primera vez en Guatemala, ¿verdad? Sí, 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 Y para sí. nosotros ha sido un gran honor recibirla, Gracias, igual para abrirle mí. las puertas acá en Guatemala, creyendo de que este es el inicio de algo grande que Dios va a hacer en nuestro país, ¿verdad? A través de la vida de usted, a través del ministerio. Y para Amén. nosotros es un gran honor, ¿verdad? Ya vamos a ir aterrizando este avión, ¿verdad? ¿Y cuál sería el consejo entonces para la juventud, para el pueblo del Señor que nos va a estar viendo a través de las redes sociales, de nuestra página, esta noche ya para despedir? Bueno, apóstol, yo le aconsejaría a a todo joven, toda joven que nos está observando, que nos está viendo, que ha escuchado este podcast, que no se desespere. Que no se desespere si todavía está viviendo un proceso de vida donde piensa, de mí no puede salir nada bueno. Que no se desespere porque va a llegar un momento adecuado en la vida de cada ser Amén. humano donde descubrirán por qué razón fueron engendrados en el vientre de su madre. Rara rara vez, Dios lleva a una persona del punto uno al punto 2. Rara vez. Dios te lleva al punto uno, al punto 1A, al punto 1B, al punto 1C, al punto 1D, hasta que te llega al punto 2. Lo que significa que yo les recomiendo a cada uno de ellos que su responsabilidad es hoy encontrarse, descubrirse ellos primero y comenzar a serle fiel a Dios, buscar un Amén. lugar, encontrar un lugar donde poder desarrollar ese talento, desarrollar lo que tienen, Amén. porque igual muchas veces no encontramos ese propósito porque estamos pensando que ese propósito es como una varita mágica que va a llegar de la nada. Pero no, el propósito, amado, llega desde el momento que tú naces, ya tú lo cargas. Gloria a Dios. Ejemplo, Amén. cuando yo era pequeña, yo vi una película muy impactante de una niña que se llama Anita la huerfanita, ¿verdad? Yo tenía solamente 7 años, fíjese, sin tener al Señor en mi corazón, pero sí un propósito. Y cuando vi esa película impactó tanto mi corazón que yo desde ahí me nació el deseo de ayudar a los pobres, de Wow. ir a Qué lugares y llevar bendición. alimentos, de ir a lugares y llevar comida. Y sin embargo, yo no era creyente, yo no tenía al Señor en mi corazón. ¿Qué quiero decir? Que esas personas que me están escuchando que piensan, yo no tengo destino, yo no lo he encontrado todavía, yo no sé cantar, yo no sé adorar, yo no sé predicar. Ey, lo que tú sepas hacer ahora y lo que vibre en tu corazón y aquello que late en tu alma por lo que sea, hazlo, que mientras lo vas haciendo, Dios comienza a perfeccionar ese propósito en ti. Amén. Qué grande bendición, y queremos agradecer a Dios y a usted, amada profeta, por el tiempo, por estar con nosotros, por compartir este tema juntos, ¿verdad? Y queremos que va a ser de grande bendición. ¿Qué tal si oramos un minuto para bendecir a aquellos que van a estar viendo este podcast y orar para que Dios, pues a través de su Espíritu Santo, despierte en ellos ese anhelo y puedan descubrir su propósito? Amén, apóstol. Gracias. Ha sido una gran bendición. Amén. Bendiciones Un a todos honor. y oramos. Padre, te damos Gracias, gracias Señor. por tu infinito amor, por En tu el nombre infinita de Jesús. misericordia. Gracias, Padre, porque hemos Bendecimos podido su terminar nombre, este Padre. podcast. Mira, toda la Gracias juventud, por este toda la podcast, gente linda Señor, que que nos será está de viendo, grande Señor, bendición toda esta generación para maravillosa muchos que está gemelos, deseosa para de que mucha tú gente, cumplas Padre. tu propósito en ellos. Tu Oh palabra Dios, dice, Señor, te que tú no nos bendecimos y te dejarás hasta que adoramos. tu propósito sea cumplido. Así que En permite, Padre, Jesús. que todo ser Oh, humano que nos gloria esté a Dios. escuchando
en este día despierte a conciencia, Sí, Señor. despierte a su ser y pueda encaminarse, Sí, pueda Señor. ver, Señor, y descubrir la gran misión de En el vida por la nombre de cual tú los Jesús. formaste en el vientre de sus madres. Que ese propósito sea profundo, que ese propósito, Dios mío, que ya existe desde la eternidad, ellos lo puedan ver manifestado en cada mañana, en cada mediodía, en cada tarde y en Muchas cada gracias, noche. Padre. Yo bendigo cada juventud, Dios mío, y declaramos que hoy ellos despiertan a un nuevo ser y a una nueva dimensión de identidad y de propósito en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos y hasta un